Cuando él iba bajando en la moto, iba hablando por el celular. No sé con quién iba hablando, me le dije, ¿qué viejo, ¿para dónde va? Me dijo, no, voy para allí, para abajo, para el puente. ¿Qué pasó el 16 de julio del año 2020? Yo me asusté mucho, yo lo llamaba, yo le gritaba, Jonathan, Jonathan, ¿qué le pasó? Y ya llamé al patrón y yo ya le dije, patrón, pasó esto, Jonathan como que se mató en esa moto. Algo pasó, ¿qué pasó? Y no sé por qué se me vino a la mente el hijo, ¿qué pasó con Jonathan? Pues como él también mantenía una moto y a veces él andaba muy arriba, y yo le decía, yo, mijo, no ande tan ligero en esa moto. La parte inferior está sobre una motocicleta, la motocicleta está casi en el suelo y la parte superior, miembros superiores, están acá sobre la baranda del puente y están dando casi a caer el cuerpo de la persona a la quebrada. Yo la sentía a ella llorando, desesperada. El pelado era un pelado serio y me parecía buena persona. Y es al momento de que Criminalística hace el procesamiento de la escena, es que se percatan que la víctima presentaba una herida en la cabeza, al parecer por arma de fuego. Era muy guapo, sí, unos ojos claros, incluso lo pretendían mucho las mujeres. Una cara muy pulida, muy linda. Él tenía como algo para atraer a las mujeres. Sería como lo físico, lo caballeroso. Empezó a enamorar a mi hijo. Ellos ya como que charlaban. Mi hijo venía a comprar cigarrillo y ella se le cantoneaba para allá, se cruzaba de piernas ahí, se ponía a hablarle a él. Como podemos observar, es una zona rural, un cañón que es de difícil acceso, no había testigos presenciales de los hechos, no hay cámaras de seguridad donde de pronto nos haya podido apoyar para ubicar personas que hayan participado en los hechos. Yo sentí que se me abrió la tierra. Horrible, eso fue horrible. Soy Alejandra Giraldo. Buenas noches. En julio del año 2020, en medio de plena pandemia, Jonathan Delgado, un joven de 28 años que vivía en zona rural de Manizales, fue encontrado muerto. Su muerte fue todo un misterio. Inicialmente, su familia creyó que su fallecimiento estaba relacionado con un accidente de tránsito, pero con el pasar de las horas, descubrieron que su muerte fue producto de un plan macabro. Así comienza esta historia de John López. Venganza pasional. El 16 de julio del año 2020 fue una fecha muy particular. Ese día, por primera vez en la historia, la celebración de la fiesta de la Virgen del Carmen no se haría de forma exorbitante ni bulliciosa como era costumbre. La pandemia acechaba y muy pocos eran quienes podían salir de sus casas. Para los habitantes de la vereda Hoyofrío en Manizales, también es una fecha que no podrán olvidar. Haciendo honor a su nombre, ese día amaneció más frío y sombrío que de costumbre. Eso era un jueves. Yo siempre me levantaba pues, por ahí a las 5:30 o 6. John Freddy Acosta es mayordomo y era el encargado de administrar una finca en esa vereda. Y yo tenía que ir a hallar una plata a la tienda Hoyofrío. Yo prendí mi moto y arranqué.
John Freddy comenzó su recorrido por la polvorienta vía de la vereda. Y a escasos 2 kilómetros se encontró con esta escena. El cuerpo sin vida de uno de sus trabajadores colgaba del puente casi a punto de caer a la quebrada. Lo único que lo sostenía era su motocicleta. Yo me asusté mucho, yo lo llamaba, yo le gritaba, Jonathan, Jonathan, ¿qué le pasó? Y ya llamé el patrón y yo ya le dije, patrón, pasó esto, Jonathan como que se mató en esa moto. El muerto era Jonathan Delgado, un joven de 28 años que se ganaba la vida como ordeñador en la finca que administraba John Freddy. Su muerte de inmediato se convirtió en un misterio para los vecinos de la vereda Hoyo Frío. ¿Cómo se enteró usted de lo que le había pasado a su hijo Jonathan? Le hicieron una llamada a mi hija. María Ligia Grisales es la mamá de Jonathan. Mi hija empalideció y todo y se quedó muda. Yo, ¿y qué pasó? Y ella me dijo, no, nada. Yo le no, nada, no, a mí no me va a engañar. Algo pasó, ¿qué pasó? Y no sé por qué se me vino a la mente el hijo, ¿qué pasó con Jonathan? Pues como él también mantenía una moto y a veces él andaba muy arriba, y yo le decía, yo, mijo, no ande tan ligero en esa moto. No sé, se me metió en la mente que era él. Entonces me dijo, no, más que Jonathan se echó con esa moto. Yo la sentía a ella llorando, desesperada. María Yulisa Delgado es hermana de Jonathan. Yo me desesperé también. Entonces yo le dije, o sea, le grité como que, dígame qué pasa o así. Entonces me dijo, Jonathan se mató en esa moto. Yo sentí que se me se abrió la tierra. Y horrible, eso fue horrible. A las 10 de la mañana de ese jueves 16 de julio del año 2020, las primeras unidades de policía llegaron al puente de la quebrada Río Blanco en la vereda Hoyo Frío, donde estaba el cuerpo sin vida de Jonathan Delgado. Personas que trabajaban con la víctima daban cuenta de que había un cuerpo sin vida que para ellos al parecer había sufrido un accidente, pero que había mucha sangre y pues les parecía extraño. El intendente jefe David Sánchez fue el investigador asignado al caso de Jonathan. Al momento de llegar observamos y nos percatamos efectivamente que hay una persona sobre el puente. La parte inferior está sobre una motocicleta, la motocicleta está casi en el suelo y la parte superior, miembros superiores, están acá sobre la baranda del puente y están dando casi a caer el cuerpo de la persona a la quebrada. Todo parecía indicar que la muerte de Jonathan era producto de un accidente en su moto. Pero cuando las autoridades llegaron a hacer el levantamiento del cadáver, descubrieron algo que cambió por completo la hipótesis de su fallecimiento. Y es al momento de que Criminalística hace el procesamiento de la escena, es que se percatan que la víctima presentaba una herida en la cabeza, al parecer por arma de fuego. Ese es el primer hallazgo que se evidencia al momento. Logramos descartar que haya sido un accidente de tránsito. El tema de criminalística, como observan, es una herida en la cabeza. Se maneja inicialmente un tema de un posible suicidio. Pero, ¿por qué Jonathan querría acabar con su vida? John Freddy inmediatamente desconfió de esa hipótesis. Él lo conocía muy bien.
y sabía que su empleado no era ese tipo de persona que quisiera suicidarse. Allí hacen una necropsia y es donde posteriormente medicina legal nos dice no solo presenta una herida por arma de fuego en la cabeza, sino que presenta en total 6 heridas por arma de fuego en la parte superior del cuerpo. Entonces ahí es donde determinamos de que no había sido un suicidio, sino que efectivamente se presentó fue un homicidio por arma de fuego, un homicidio violento. La pregunta ahora era, ¿quién podría haber acabado con la vida de Jonathan? Durante muchos años, Jonathan y su familia vivieron en la vereda El Descanso del municipio de Neira, en Caldas, a 35 kilómetros de donde fue hallado su cuerpo sin vida. Aquí, en medio de estas montañas, comenzó su trágica historia. Desde muy pequeño, desde que tenía 8 años, le gustaba irse para una finca a ordeñar, le ayudaba a sus señores a ordeñar. El pelado era un pelado serio y me parecía buena persona. No se metía pues con uno así, no, un pelado bien. Dairo Díaz era vecino de Jonathan. Sí, es que esta es una vereda muy pequeña y la gente que hay nueva por acá son pocos. Pues de pronto no seamos muy como hermanos o como una familia pues de toda la vida, pero todos los que llegan y se van como uniendo y llevamos buena relación. Con el pasar de los años, Jonathan fue creciendo y su físico hacía que se robara muchas miradas de las mujeres de la vereda. Era muy guapo, sí, unos ojos claros, incluso lo pretendían mucho las mujeres. Era alto, era fornido, de tez trigueña, una cara muy pulida, muy linda. Mariluz es hermana de Jonathan. Asegura que su hermano era todo un galán. Él tenía como algo para atraer a las mujeres. Sería como lo físico, lo caballeroso, pero él para conseguir mujeres, muy fácil, la verdad. Y él era coqueto, de esos hombres que enreda a una mujer cuando le gusta. Precisamente fue su porte y su caballerosidad los que, según su familia, hicieron que Diana Cristina Gil Loaiza, una vecina que atendía una tienda de la vereda, se fijara en él. Empezó él a enamorar a mi hijo. Ellos ya como que charlaban. Mi hijo venía a comprar cigarrillos y ella se le cantoneaba por allá, se cruzaba de piernas ahí, se ponía a hablarle a él, a charlarle, bueno, y ahí se iba por allá y al escondido le sacaba dulces y le daba. Mi hermano me regaló el teléfono que él estaba usando en ese momento. Él no cerró la cuenta de Facebook. Yo me puse a mirar lo que no debía mirar y tenía ahí la conversación con ella, donde decían que se iban a ver en otra vereda que es ahí cerquita del Descanso, por ahí 15 minutos, se llama Tareas. Que se extrañaban mucho, eran conversaciones así, donde daba a entender que tenían una relación amorosa. Entonces, cuando yo leí eso, yo le pregunté a él qué tenía con ella. Pero él no decía sí, no, pero él tenía una forma de sonreír donde esa sonrisa confirmaba que sí tenían algo. Y ella fue como 3, 4 veces a la casa y ella se le metía allá al cuarto y se quedaban 1 hora. Y después salía y ella se iba como Pedro por su casa y nada, y salía corriendo para la casa y listo. Yo digo que mi hermano y ella lo tomaron como una aventura. Algo de momento nomás, pero tan en serio no. Con el pasar de las semanas, la mamá de Jonathan comenzó a notar que lo que parecía un amorío más de su hijo se convertía en algo que ya no era normal. Esa mujer perseguía a ese muchacho. Tengo entendido que ella como involucró más sentimientos de lo que debía, porque puedo decir que ella se enamoró de mi hermano. Incluso ella dio a entender que le dijo a mi hermano como que se fueran a vivir juntos. Y eso se le volvió a esa mujer como una obsesión.
Obsesión que, según cuenta su mamá, a Jonathan se le convirtió en una especie de pesadilla, razón por la que tomó una decisión radical. Como que las cosas empezaron a ir mal en la relación entre ellos. Al último mi hijo dijo, mamá, esa mujer, yo me voy a ir de por aquí porque esa mujer no me deja en paz. En 2017, Jonathan decidió terminar su relación con Diana Cristina y para distanciarse completamente de ella, buscó trabajo en Belalcázar, un municipio ubicado a 100 kilómetros de distancia de la vereda donde vivía. Se fue a ordeñar allá, a administrar una finca allá. Le daba vuelta a los animales, a cuidar unas bestias y en la misma labor del campo. Jonathan estuvo 2 años trabajando lejos de la vereda donde había conocido a Diana Cristina. Pensó que muy seguramente ella ya se había olvidado de él. Por eso decidió regresar para estar más cerca de su familia. Y él estuvo trabajando allá. Y ya en esos días me llamó a mí y me dijo, viejo, estoy aburrido por aquí, me va a dar trabajito. Y yo le dije, hágale. John Freddy lo recibió en la finca que él administraba en la vereda Hoyo Frío. Allí se encargaba del ordeño de las vacas. Con el hermano mío cargaban las canecas y se iban a ordeñar. Un año después de haber regresado, es decir, el 16 de julio del año 2020, a Jonathan, su patrón, lo encontró muerto en este puente de la vereda Hoyo Frío. John Freddy, ¿qué pasó ese día? ¿Qué pasó el 16 de julio del año 2020? Él llegó con la leche a la casa, con las bestias cargadas con leche. Cuando él salió, fue a coger la moto, entonces a mí me gustaba preguntarle, ¿para dónde vas? Entonces le dije, viejito, ¿para dónde va? Digo, no voy a ir allá a Hoyo Frío por una muchacha que nos va a hacer una encuesta del Cisben. Se me hizo raro, dije, bueno, viejo, hágalo. Cuando él iba bajando en la moto, iba hablando por el celular. No sé con quién iba hablando, me le dije, ¿qué viejo? ¿Para dónde va? Me dijo, no, voy para allí, para abajo, para el puente. Julián Acosta era amigo de Jonathan. Trabajaban juntos en la vereda Hoyo Frío y fue la última persona que lo vio con vida. Y yo le dije, bueno, entonces, con una sonrisa en la cara, se despidió, que es que ahora hablamos. Media hora después, a las 9 de la mañana, a Jonathan lo volvieron a ver, pero ya estaba muerto. Él estaba tirado ahí en ese puente, ahí colgado así en ese puente, que porque supuestamente iba a recoger a la muchacha ahí en Hoyo Frío, en el caserito ahí. Le vi el celular ahí, aquí como en el bolsillo, como medio salido, lo tenía ahí, así como metido por entre esas barandas, él tenía así la cabeza colgada hacia abajo. Pues yo me asusté mucho, fue un impacto yo me puse como tembloroso. De momento, la única pista que tenían las autoridades sobre el presunto homicida de Jonathan era esta. Ese día que iba con una muchacha, nos dijo, que una muchacha que venía a hacerle una encuesta del Cisben. Se me hizo raro pues a mí porque él tenía el seguro. Yo, ven. Lo engañaron para hacerlo salir de su lugar de trabajo y llegar a un punto exacto. Allí lo esperaron. Pero, ¿quién era realmente la mujer con la que se iba a encontrar Jonathan ese día en el puente? Ese era el gran enigma que debían resolver ahora las autoridades. ¿Quién asesinó a Jonathan Delgado? ¿Con quién se iba a encontrar el día de su muerte? Las autoridades tenían mucho que investigar. Ya regresamos. El jueves 20 de julio del año 2020, horas después de que las autoridades hicieron el levantamiento del cuerpo de Jonathan Delgado, comenzó una verdadera carrera contra el tiempo.
Los investigadores no tenían muchas pistas por dónde comenzar a buscar el asesino de Jonathan. El único rastro que podrían seguir era el de una llamada que Jonathan había recibido esa mañana para citarlo. Pero ¿quién era la persona que hizo esa cita? Los esfuerzos de los investigadores se concentrarían en descubrir la identidad de esa supuesta funcionaria del CISBEN. Así continúa esa historia de John López. Venganza pasional. Luego de comprobar que la muerte de Jonathan había sido producto de un ataque con arma de fuego, las autoridades debían determinar quién había sido el autor del homicidio. Pero las características del lugar de los hechos dificultaban el inicio de la investigación. Como podemos observar, es una zona rural, un cañón que es de difícil acceso, no había testigos presenciales de los hechos, no hay cámaras de seguridad donde de pronto nos haya podido apoyar para ubicar personas que hayan participado en los hechos. El 16 de julio del año 2020, Jonathan Delgado llegó hasta este puente ubicado sobre la quebrada Río Blanco en la vereda Hoyofrío de Manizales. Llegó aquí pasadas las 7:30 de la mañana a cumplir una cita con una supuesta funcionaria del CISBEN. Pero al llegar a este sitio se encontró de frente con una trágica sorpresa. La única pista que podían seguir los investigadores era la llamada con la que habían citado a Jonathan. A él lo engañaron para hacerlo salir de su lugar de trabajo. ¿Quién engañó a Jonathan? ¿Cuál era esa misteriosa mujer con la que se iba a encontrar? Allí empezamos a generar a las empresas de telefonía celular unas solicitudes de búsqueda selectivas en base de datos para que nos dieran ese registro de llamadas de la víctima y también de las antenas de comunicaciones que hubieran acá en este sector. De esta manera, la investigación comenzó a dar resultados y lograron obtener un dato relevante. Es donde hace un estudio de correlación y nos determinan de qué número estuvieron llamando a la víctima. 15 días después de iniciada la investigación, el 31 de julio de 2020, se conocieron los nombres de las personas a las que pertenecían los números telefónicos de los cuales habían estado llamando a Jonathan días previos a su muerte. Diana Cristina Gil y Néstor Bustamante. Diana Cristina Gil era la mujer con la que Jonathan había tenido un romance 3 años atrás. Relación que, según su familia, había terminado de una manera tormentosa. Pero, ¿quién era Néstor Bustamante? Efectivamente conocieran a la víctima, entonces nos trasladamos hasta la vereda del descanso del municipio de Neira, Caldas. Allí tomamos contacto con familiares, con conocidos de la víctima y nos indicaron que efectivamente las dos personas que estaban indicándose el homicidio sí eran conocidos de la vereda. ¿Cómo se enteraron finalmente ustedes quiénes habían sido los asesinos de tu hermano? La fiscalía se comunicó con nosotros y nos dice, estas personas son los posibles responsables del asesinato de su hermano. Y si las personas que lo hicieron, obviamente nosotros como familia sí los distinguíamos. Ahí los conocí, ellos administraban el restaurante y una tienda, ellos eran esposos. Esta es la vereda El Descanso, ubicada en el municipio de Neira, departamento de Caldas.
Aquí vivía Jonathan con su familia y se dedicaba a las labores propias del campo. Y justo en estas montañas, Jonathan comenzó a conocer a sus vecinos, entre ellos Cristina y Néstor, una pareja de esposos que atendía una tienda a la cual Jonathan frecuentaba para departir con sus amigos. Para la familia de Jonathan comenzaba a tomar fuerza la idea de que el motivo de su muerte era haber tenido una relación clandestina con una mujer casada. La hipótesis que nosotros sacamos es que la señora en ese entonces tenía a su esposo y que por una infidelidad, porque mi hermano sostuvo una relación sentimental con esta mujer, que posiblemente en venganza de esta situación. Durante el tiempo en que Jonathan y Diana Cristina tuvieron un amorío entre el año 2014 y 2015, ella era esposa de Néstor Bustamante. Con esta información, para los investigadores ya había un posible móvil del asesinato. La hermana indicó que ellos se conocían. Quien buscaba a Jonathan Delgado era Diana Cristina para temas de amor. Yo estoy casi segura que él ya sabía algo. Yulisa, la hermana de Jonathan, era la más cercana de la familia a Diana Cristina y había notado 3 años antes algo que podría haber sido determinante para el trágico desenlace de su hermano. Cuando Cristina le dijo a Néstor que se iba a ir, como que lo iba a dejar, yo a veces pienso que ella le tuvo que contar algo o con quién se iba a ir. Y ahí fue donde todas las cosas empezaron mal, la relación entre mi hermano y Néstor. Porque incluso uno de mis hermanos trabajaba con Néstor y él le dijo a mi hermano, pues él dice que le dijo en esas palabras, que ella se iba a ir y lo iba a dejar, que se iba a ir con otro, pero que él sabía quién era. Las llamadas, los números telefónicos y la infidelidad de Diana Cristina eran para las autoridades evidencias suficientes para pensar que efectivamente ellos eran los responsables de ese homicidio. Ahora debían determinar cómo lo habían ejecutado. Intendente, por favor descríbame específicamente qué fue lo que ocurrió aquí con Jonathan. Dentro de la investigación por parte de Policía Judicial se logró determinar que en los hechos participaron 2 personas como tal. Una persona inicialmente, una mujer que fue la que se encargó de llamarlo, citarlo y decirle que era para una encuesta del CISBEN. Estas personas se trasladaron a este sitio, la mujer lo esperó acá, en este puente sobre la quebrada Río Blanco, y ella sola lo esperó acá en el sitio, mientras la segunda persona, que es el esposo de ella, esperaba a la víctima escondida en los matorrales de acá cercanos al puente. Cuando llega acá la víctima al sitio, a este sitio exactamente, se encuentra con la mujer, empiezan a hablar y es posteriormente, segundos después, donde aparece el esposo, quien inmediatamente agrede a la víctima con arma de fuego. Todas las heridas son en la región de la espalda, en la cabeza, parte posterior y en un costado. Con los elementos reunidos y la reconstrucción de los hechos, los investigadores ahora ponían sus esfuerzos en la captura de Diana Cristina Gil y Néstor Bustamante. El proceso investigativo duró más de 5 meses con la Fiscalía General de la Nación, como búsqueda selectiva en base de datos, análisis criminales, interceptación de comunicaciones para recolectar elementos materiales probatorios y evidencia física que pudieran vincular de manera formal a las 2 personas partícipes en el hecho. Ya la Fiscalía General de la Nación, con todo este recaudo probatorio, acude ante juez de control de garantías y solicita autorización de órdenes de captura en contra de 2 personas, Diana Cristina Gil y Néstor Bustamante. Capturas que se materializaron el 4 de noviembre del año 2020. Se hace efectiva la orden de allanamiento y registro,
se buscan elementos materiales probatorios, allí se incautan equipos terminales móviles para análisis posteriores y también se logra la captura por orden judicial de Diana Cristina Gil y Néstor Bustamante. Diana, en este momento pues le vamos a notificar de una orden de captura que se encuentra en contra suya como autora responsable del delito de homicidio agravado en concurso con porte ilegal de armas de fuego. Cuando ustedes hacen efectivas esas capturas, intendente, ¿ellos qué manifestaron? Nunca quisieron mostrar su voluntad de declarar o mostrar arrepentimiento ante el homicidio ocurrido. Se presentan los respectivos informes ante la Fiscalía para que fueran llevados ante juez de control de garantía y legalizar las capturas por orden judicial y los allanamientos. Ahora Diana Cristina Gil y Néstor Bustamante debían enfrentar a la justicia por el delito de homicidio agravado. Pero los señalados tenían preparada una coartada intentando justificar su accionar. Le arrebaté el arma, yo sentí mucho miedo, mucha ira. Lo que hicimos, fue defendiendo nuestra vida. Y así buscar algún tipo de beneficio durante su juicio. Esto significaba un nuevo reto para las autoridades. Para las autoridades, todos los indicios apuntaban a que Diana Cristina y su esposo Néstor Bustamante eran los responsables del homicidio de Jonathan Delgado, pero ellos tenían el derecho a defenderse. Un juez decidirá quién tiene la razón. Ya regresamos. Los señalados responsables del homicidio de Jonathan ya habían sido capturados, pero tenían un plan para intentar evadir a la justicia. ¿Lograron los investigadores hacer que Diana Cristina Gil y Néstor Bustamante fueran condenados por el homicidio de Jonathan? ¿Será que los acusados podrían demostrar su inocencia? Así es como termina esta historia de John López. Venganza pasional. Diana, en este momento pues le vamos a notificar de una orden de captura que se encuentra en contra suya como autora responsable del delito de homicidio agravado. Diana Cristina Gil y Néstor Bustamante fueron llevados ante un juez como presuntos responsables del homicidio de Jonathan Delgado. Los investigadores lograron demostrar que la pareja de esposos sí había estado en el lugar de los hechos y a la hora en que fue asesinado Jonathan. Se legalizó la captura y el allanamiento, se les fue imputado los cargos por homicidio agravado y les fue impuesta una medida de aseguramiento por parte del juez de control de garantías. Buenos días para todos, mi nombre es Diana Cristina Gil Loaiza. Y para todos, mi nombre es Néstor Fabio Bustamante. El juez a cargo fue Juan Guillermo Cárdenas Restrepo, juez segundo penal del circuito de Manizales. Llamándolos a responder como coautores de los delitos de homicidio agravado con fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego. Pero en ese momento ni Diana Cristina Gil ni Néstor Bustamante aceptaron los cargos imputados. Los imputados no aceptaron los cargos, se solicitó medida de aseguramiento, detención preventiva en aislamiento carcelario. A pesar de no haber aceptado los cargos, Diana Cristina y Néstor sí manifestaron que la muerte de Jonathan se produjo en medio de dos circunstancias:
La primera, el temor que ella sentía hacia la víctima por un episodio que, según ella, ocurrió dentro del restaurante que atendía. Así se lo relató al juez. Jonathan de una se balanceó y se me tiró encima. Me tapó la boca, me cogió la mano, me quebrantó, me tiró al suelo. Él me estaba asfixiando, él me estaba ahogando, me tenía la mano en la boca y en la nariz, no me estaba dejando respirar. Yo le pedí, le supliqué, Jonathan, déjeme en paz, no me vaya a hacer nada, hablemos. Volvió y me tapó la boca con fuerza, me empezó a manosear, me bajó la ropa interior y me violó. Con este relato, Diana Cristina pretendía que el juez avalara su accionar como una especie de ira e intenso dolor. Esta declaración sorprendió inicialmente a la familia de Jonathan. Me hervía la sangre cuando iba a esas audiencias y ya dijeron muchas cosas feas de mi hijo, cuáles no son ciertas. Yo sé el tipo de hombre que era él y cómo era con las mujeres. Él, puedo decir que jamás hubiera sido capaz de hacer algo así. Sumado a esto, en su declaración, Diana Cristina aseguró que nunca tuvo una relación sentimental con Jonathan. Todo lo contrario, según ella, era él quien la hostigaba y acechaba con fines sexuales. La situación con Jonathan se fue volviendo más complicada porque ya empezó a meterse mucho conmigo en el sentido de que era una persona muy tosca para hablarme. Me trataba de mamacita, ¿cómo estás, mi reina hermosa? Cosa que a mí no me gustaba ni me agradaba porque yo soy una mujer casada y no me gusta que me digan esas cosas. Pero esta versión distaba mucho de lo narrado por la familia de Jonathan, donde aseguraban que ellos habían tenido una relación sentimental incluso por más de un año. Pero todos sabíamos que habían tenido una relación amorosa. Y si habían tenido una relación amorosa, no había ninguna necesidad de haberla tomado a la fuerza. ¿Por qué me hizo ese daño? Yo no lo entendía. Esta versión sobre el presunto abuso sexual que narró Diana Cristina al juez fue descartada por falta de pruebas. Intendente, ¿cómo desvirtuaron ustedes la defensa de los acusados de que habían cometido ese homicidio por un supuesto abuso sexual que había cometido Jonathan Delgado contra esta señora Cristina? Esas labores investigativas se realizan con orden de la Fiscalía, se indagan con las Fiscalías de la Unidad de Delitos Sexuales si hay algún tipo de denuncia instaurada tanto por la señora Diana Cristina Gil Loaiza y como indiciado que apareciera por algún delito sexual el señor Jonathan Delgado Grisales, víctima dentro del proceso. Esta información fue contestada tanto por la Fiscalía, por los investigadores que también adelantan investigaciones de delitos sexuales. Pero los señalados homicidas aún tenían otra ficha para jugar durante el juicio. Los imputados, Diana Cristina y Néstor, aseguraron al juez que la muerte de Jonathan había sido producto de una legítima defensa. Llegamos a un puente y ahí pasaba un río. Resulta que Néstor y yo estábamos parados en las barandas del puente cuando llega él en la moto. Y lo primero que hizo fue tirarnos la moto encima. Néstor reaccionó y le sostuvo la moto así de frente y yo alcancé a retirarme. Yo recuerdo que él se manda la mano a la cintura y saca un arma de fuego. Inmediatamente solté la moto, me balanceé así sobre él, le arrebaté el arma, yo sentí mucho miedo, mucha ira y yo le descargué el arma.
Nosotros lo que hicimos, fue defendiendo nuestra vida. Nosotros, fue una reacción que tuvimos en el instante. Pero la necropsia realizada al cuerpo de Jonathan en medicina legal también desvirtuó el argumento de la defensa de los acusados. Esa versión fue descartada. Esa versión totalmente fue descartada. ¿Por qué? Porque se hizo una solicitud de análisis de trayectorias de disparos. Esto lo hizo un balístico de la SIJIN y allí nos logró determinar que la trayectoria de disparos o los disparos fueron recibidos por un costado y por la espalda como tal a la víctima. Y con ello pudimos descartar que la víctima no tuvo cómo defenderse en el momento y por eso fue la posición en que se encontró la víctima, de que ni se pudo bajar de la motocicleta para correr o para defenderse ante tal situación. Y así lo ratificó el juez durante el juicio. Lo que considera el juzgado que no puede decirse que haya actuado en legítima defensa, que el ataque provino de la parte posterior, esto es de atrás, por la espalda, y no de frente o antero-posterior, como alegaron los acusados, lo que permite concluir que el agresor inició el ataque por la espalda de Jonathan y se fue acercando hasta tener de frente el costado derecho del cuerpo de la víctima y siguió disparándole hasta causarle el deceso. Sexto, de otro lado, no se observan pruebas que hablen de rastros o huellas que permitan inferir que efectivamente hubo un forcejeo entre Néstor Fabio y Jonathan para apoderarse del arma de fuego. A pesar de que Diana Cristina negó durante las audiencias haber tenido una relación sentimental por fuera de su matrimonio, su esposo Néstor Bustamante sí se enteró de que su esposa lo engañaba con Jonathan a través de los relatos de la familia de la víctima. Y ella lo veía y ella ya fue como 3, 4 veces a la casa y ahí había una casita de la de abajo y ahí era donde dormía mi hijo y ella se le metía allá al cuarto y se quedaban 1 hora, media hora, 1 hora y después salía y ella se iba como Pedro por su casa y nada, y salía corriendo para la casa y listo. Claro, ellos sí tuvieron su romance, claro. La conversación con ella, donde decían que se iban a ver en otra vereda que es ahí cerquita del descanso, por ahí 15 minutos, se llama Tareas. Entonces ellos quedaban de verse, que lo extrañaban mucho. Eran conversaciones así, donde daba a entender que tenían una relación amorosa. A pesar de estos testimonios, Néstor Bustamante continuó su relación con su esposa Diana Cristina Gil. Solo que ahora desde la cárcel. Ya que finalmente, el 4 de julio del año 2024, es decir, 4 años después del homicidio de Jonathan Delgado, Diana Cristina Gil y Néstor Bustamante fueron condenados a 19 años de prisión. Condenar a los señores Néstor Fabio Bustamante Villegas y Diana Cristina Gil Loaiza a la pena de prisión de 231 meses por haber sido hallados penalmente responsables en calidad de coautores de las conductas de homicidio agravado y porte de armas de fuego. Diana Cristina Gil cumple su condena en la cárcel de mujeres La Picaleña de Ibagué, mientras que Néstor Bustamante pasa sus días en una celda de la cárcel de alta y mediana seguridad de La Dorada Caldas. Para el daño que ellos se hicieron, la condena fue muy poquita, porque ellos tuvieron tiempo de arrepentirse, tenían mucho tiempo de meditar qué era lo que iban a hacer. Creo que pues para asesinar a una persona obviamente debería ser cadena perpetua, pero igual de todas maneras a nosotros lo que nos queda es que no están libres de que no se salieron con la suya. La relación amorosa que tuvieron, eso había sido en el pasado, entonces creo que pudieron haberse arrepentido de cometer los hechos, entonces para cómo planearon las cosas creo que fue muy poco. Han pasado ya 4 años y 10 meses desde que Jonathan fue asesinado a manos de Diana Cristina Gil y su esposo Néstor Bustamante. Y su familia no deja de visitarlo en el cementerio central de Villa María Caldas.
que él hace muchísima falta, que lo amo mucho, que lo extrañamos mucho. Que lo amo, sí. Que sería muy feliz teniéndolo a mi lado. Sí. Sí, le diría tantas cosas que tal vez no le dije antes. Nos hace mucha falta. Él era muy especial con todas las mujeres, con mi mamá. Siempre él estaba ahí para nosotros. Así no esté presente en este plano terrenal, siempre está presente en nuestros corazones y todo lo que hago, lo hago siempre pensando en él.